Lo que sí es noticias sobre Venezuela, donde ya hemos comentado antes el asunto de Zapatero, su llegada, su recibimiento a botellazos, pero Zapatero está ahí de observador de Maduro, y quienes no van a estar de observadores de Maduro son ninguno de sus socios. Me sorprende mucho esta especie de retirada de los socios de Maduro. Debe de ser la situación tan putrefacta que dicen, no nos queremos responsabilizar de lo que haga este canalla después del domingo, porque hay varias cosas claras. Uno, la oposición va a ganar por goleada. Por goleada significa que en todas las encuestas le dan entre el 60 y el 70% al candidato opositor, y a Maduro le dan entre el 10 y el 20, más o menos. O sea, va a ser una barrida brutal. Pero ya hubo una barrida brutal hace años. La oposición ganó la Asamblea Nacional de Venezuela por 2/3. Y Maduro lo que hizo fue disolver la Asamblea. Entonces, ¿qué va a hacer este domingo? Para empezar, dar unos resultados manipulados y decir que ha ganado él. Y segundo, por supuesto, no va a entregar el poder a la oposición. ¿Qué va a generar eso en Venezuela? Pues no tengo ni idea. Pero si se generan disturbios, no me cabe ninguna duda de que este canalla está dispuesto al baño de sangre, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, Venezuela, saben ustedes que tiene el régimen venezolano se basa en un reparto del poder que es un reparto del negocio. Quiero decir que gran parte del régimen venezolano consiste en el control de los medios precisamente de riqueza del país, no solo el petróleo, sino todos los recursos naturales, cuyo control está en parte en los mandos del ejército, ¿verdad? Incluyendo Diosdado Cabello, etcétera, por no hablar del narcotráfico. Entonces es posible, y ahí lo dejo para lanzarlo a la mesa, es posible que, bien anunciando una falsa victoria del régimen, bien reconociendo una derrota pero no permitiendo que se materialice, es posible que Maduro les haya dejado de servir. O sea, quiero decir, es posible que el distanciamiento de estos líderes del Grupo de Puebla de Maduro no sea un distanciamiento del régimen, sino un distanciamiento del propio Maduro, que es posible que sea la víctima, el sacrificio para continuar el régimen asesino. Desde luego me ha sorprendido, nunca había visto ese distanciamiento. Las declaraciones de Lula da Silva fueron impecables, diciéndole que cuando uno pierde las elecciones no comete un baño de sangre, sino que se va a su casa y piensa cómo ganar las siguientes elecciones. O sea, formalmente fueron impecables y eso no había pasado hasta ahora. Por lo tanto, algo se está moviendo, de lo cual no tenemos información. Puede que sea lo que dice usted, o puede que sea que finalmente, volviendo, estábamos hablando fuera de micrófono de Ucrania, pero volvemos también a la geopolítica. Es que Maduro es un aliado de Putin. Sí, claro. Y entonces hay un momento dado en el cual eso al final, para la zona occidental y con Estados Unidos, pues acaba siendo inaceptable, ¿no? Entonces hay un momento en el cual Maduro no puede seguir en el poder por geopolítica, o desde luego no es nada cómodo. Y en ese contexto, que nuestro Zapatero haga el papelón, una vez más, miserable, de apoyarle, hay que ser miserable. Es que hay que ser miserable. Además es que es hacerse millonario haciendo el trabajo más sucio de los poderosos, de los dueños del narcotráfico, del petróleo, de los recursos naturales confiscados a un pueblo, en contra de los pobres, en contra de los que sufren el régimen comunista. 6 millones de personas se han tenido que ir de Venezuela. 8. Los últimos cálculos dicen que 8. Nosotros estamos recibiendo mucha inmigración venezolana, que tenemos la suerte de que es de los mejores estratos sociales de los que se están yendo, porque claro, el que tiene dinero para tomar un avión o tiene parientes, la inmigración venezolana es de la que mejor nivel tiene. Lo mejor, yo lo digo con dolor, se lo digo a todos los venezolanos que conozco, pero es trágico, pero lo mejor de Venezuela está en España. Es así. Es trágico para un momento, una precisión. Lo mejor y lo peor, porque también algunos del chavismo, claro. el dinero que le han robado al pueblo venezolano lo están trayendo a España y se compran pisos la mitad en del las barrio de mejores Salamanca zonas. Son malos pero no tontos. No. Pese a todo, tienen aquí un refugio y una diversificación de sus
inversiones muchísimo mejor que claro, pero distingues perfectamente, o sea, es decir, el venezolano que ha tenido que huir se ha ido con lo opuesto. Si tenía una profesión o unas posibilidades que le permitían ejercer su profesión aquí, lo ha ejercido. Cuando no podía, ha hecho lo que sea. Es decir, hay montones de venezolanos con cualquier titulación ejerciendo desde las posiciones más humildes hasta, por ejemplo, hay muchos venezolanos que han puesto en marcha franquicias de papelerías, de lo que sea y tal, quiero decir, salir adelante, ¿no? Y estos yo creo que lo primero es que cuando a mí me gusta decirles, expresarles mi simpatía, ¿no? Porque la gente que ha tenido que huir de su país por motivos políticos me parece un drama, ¿no? Y me parece admirable cuando intentan empezar desde cero, ¿no? Y lo primero es una discreción, ¿no? Ellos no te hablan de política, no sacan un tema de política, pero en cuanto tú les muestras tu apoyo, se abren inmediatamente y te dicen ojalá que... Eso es porque tenían miedo todavía. Claro, o tienen la costumbre del miedo, sí, señor. Sí, claro, bien. Sí. Los que están viniendo ahora, incluso más que los venezolanos, y también es un signo muy preocupante de su país, son colombianos. Claro. Colombianos también, porque están con Petro, pues claro, tienen un riesgo serio de dictadura. Sigue habiendo un poder judicial. Y no quiero establecer comparaciones fáciles, pero esto empezó con aquel, es que voy a utilizar una palabra muy de Luis del Pino, con aquel cerdeo es una palabra suya, no lo sé muy bien. Cerdeo. De José Manuel Santos, del que fue ministro de Uribe. Juan Manuel Santos. Perdón, Juan Manuel Santos, cuando traicionó lo que era una exitosa batalla contra el socialismo y contra el terrorismo de Uribe y hizo aquellos vergonzosos acuerdos de paz que rechazó el propio pueblo. A mí me lo explicó un colombiano por qué se hizo ese tipo de cosas. Me decía, mira, es que Santos al final es una persona de la oligarquía, de la clase muy alta. Entonces a la clase muy alta, claro, el vencer completamente a una guerrilla o algo así es posible, pero tiene un riesgo mayor comparado con transar con ella. Mutatis mutandis es el impuesto revolucionario en el País Vasco, la extorsión. Es decir, al final, si pagas y tú te quitas el problema de encima, oye, pues claro, si tengo 1000 y tengo que darles a estos desgraciados 30, o sea, sigo teniendo 970, ¿no? Y entonces eso es lo que hizo que empezasen a pagar grandes fortunas vascas, evidentemente obligadas, pero pensando primero en su interés personal y claro, una vez que paga uno, paga otro, bueno, pues me expliqué en esa clave, porque efectivamente, después de Uribe, la guerrilla y el narco estaban en vías de derrota y sin embargo... Y Santos les salvó. Eso es. Santos les salvó. Bueno, cambiemos de tercio. El Partido Socialista, ese partido que en Andalucía robó lo que no está en los escritos, en el mayor caso de corrupción de la historia no ya española, sino yo creo que de Europa. No conozco ningún otro caso de corrupción más grande. Conocido, porque aquí, bueno, sí. Creo que ahora está mal decir que los criminales son criminales y que los ladrones son ladrones. A eso iba. El Partido Socialista coge y a través del felpudo constitucional que dirige el señor Conde Pumpido, que por cierto está en el Constitucional gracias al apaño entre PSOE y PP, pues resulta que les ha quitado las condenas y entonces ahora los socialistas están crecidos. Y no solo dicen que todo fue una operación política, sino que además van a ir a por... Y han presentado denuncia contra 11 dirigentes del PP y Vox por recordarles lo que son. Unos ladrones. O sea, esto es tremendo. Eso es lo que pasa cuando a los delincuentes de la política no acabas con ellos definitivamente y les dejas que se recuperen, que vuelven a delinquir y que encima se ponen chulos con los que tienen que soportar su delincuencia. O tornaremos a fer y tal, ¿no? Pero tiene gracia porque yo creo que fue Juanma Moreno el que no hace mucho dijo que necesitábamos urgentemente que volviera el antiguo Partido Socialista, ¿no? Pues toma, Juanma Moreno, aquí tienes al antiguo Partido Socialista obligándote a pedirles perdón a ellos por haberles castigado por robar 600 millones. Vamos a ver, yo creo que el arrepentimiento o la mejora de posiciones que ha tenido ese antiguo Partido Socialista, en general, en muchos casos es muy agradable de escuchar a un Alfonso Guerra, como a Mutao, un Felipe González. Ahora, yo les pido que pidan perdón por el Poder Judicial, porque ellos fueron los que semi acabaron con la democracia en España,
y que enterraron a Montesquieu. Ojo a lo de Felipe González, que ha salido muy chulito a criticar a Sánchez hace semanas. El otro día ponía un tuit enormemente inteligente, don Javier Venegas, diciendo: ¿os habéis fijado cómo desde que el Tribunal Constitucional ha, entre comillas, amnistiado a Chávez y a Griñán, ya no hemos vuelto a oír a Felipe González criticar a Sánchez? Hombre, eso, claro, o sea, es decir, y además amnistiar a Chávez y Griñán, además ha sido uno de los movimientos más infames y más inteligentes de Pedro Sánchez, porque eso, digamos, le congracia con ese supuesto sector histórico del PSOE que renegaba de él. La verdad es que el fanatismo de los jueces, no solo en España, sino en muchos sitios, ¿no? En el propio Estados Unidos, prácticamente siempre en el Tribunal Supremo se sabe qué va a votar cada uno, ¿no? Quitando, siempre hay alguno a veces hay uno de derechas que vota con la izquierda, porque siempre hay alguno de derechas, pero lo al contrario, demás, nunca jamás. Siempre saben, y no son removibles, porque aquí siempre decíamos, no, es que como son del Poder Judicial, y si no votan lo que les dicen, lo que les han nombrado, no se les renueva, da igual. No, como decía mi maestro, nunca dimiten y casi nunca se mueren. No, pero además es que son fanáticos. Conde Pumpido está al final de su es un sectario, son unos sectarios terrible. O les tienen atrapados por corrupciones, sí, o por lo que sea, de facto son unos sectarios. Oye, me tiene que hacer un manual, don Luis, esto yo creo que es competencia suya, porque no sé si llamar sectario al sectario de Conde Pumpido entra dentro de, o sea, también es delito o no, llamar ladrón. De momento no, es usted un sectario, bueno, Conde Pumpido, pero yo creo, vale, y saqueador a Chávez. Don Conde Pumpido dicen que las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen. Es decir, que si él decide que es delito, lo sería. Sí, lo que pasa es que... Pero yo no creo que Conde Pumpido sea un sectario, yo creo que es peor. Es peor, ¿no? Sí, yo creo que es una corrupción moral, no sé si con trascendencia penal, pero al menos moral. Pero eso refleja su rostro. Eso refleja su rostro. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, la humana necesidad de vestir las peores corrupciones con ropajes de altos ideales, ¿no? Porque Conde Pumpido se creyó él mismo su autoasignado papel de arreglar el problema catalán. Entonces, de arreglar el problema vasco. Lo primero era, a mí me encargaron que arreglara el problema vasco de ETA y lo arreglé. Increíble que se crea eso. Y ahora me han encargado que arregle el problema catalán. Bueno, y entonces, ¿a qué se dedica Conde Pumpido al final? A repartir impunidad, a destruir el Estado de Derecho y a amnistiar a los ladrones, saqueadores y malversadores del Partido Socialista, que es al que se debe. Pero quiere ponerse unos ropajes para vestirlo con idealismo, ¿no? Como que está arreglando el mundo, la situación política. O sea, ustedes hace como 30 años o así, creo que fue, alguien llamó prostitucional al Tribunal Constitucional. Sí. Y entonces, creo que era don Enrique Mújica, el ministro de Justicia. No, fue Pacheco. Sí, no, perdón, Pacheco fue el que dijo que no sé quién lo dijo, lo que sé es que leí pues ahora en internet, yo no recordaba bien el episodio, que fueron a por él y que le pidieron incluso cárcel por decir eso. ¿Ah, sí? Que ahora es algo de, que se lee y se dice continuamente, dada la cantidad de veces que se han manchado los jueces del Constitucional o lo que sea, magistrados, la toga con el polvo del camino, la cantidad de cosas que han hecho que no tienen nombre. Recordemos la ley del aborto, que tardaron 200.000 millones de años en fallar sobre ella, o el Estatuto de Cataluña, o sea, cosas que eran, simplemente ya de despido por baja productividad, ¿no? Es decir, usted tiene obligación de fallar, usted tiene una cabeza jurídica, sabe cómo se estudian las cosas y tiene usted que fallar en un plazo razonable. Y luego la cantidad de cosas que han dicho, de que es que la Constitución, sí, en su momento se escribió así, pero la sociedad ha cambiado. Y a mí, lo siento. Es decir, usted no es quien para eso, dimita el Constitucional y escriba usted un libro diciendo por qué hay que cambiar la Constitución. Sí, o hágase político y proponga una reforma constitucional. Yo digo que esto es al revés. Eso del tema de los jueces que dicen lo que las leyes dicen, en Estados Unidos el debate ha sido tremendo. Por supuesto, allí la izquierda progre, igual que aquí, lo que coge es una Constitución y dice, bueno, aquí dice que tal, pero en realidad, adaptando a los tiempos, debe interpretarse como que
Eso ha provocado la reacción del mundo judicial conservador y el nacimiento del movimiento que llaman originalismo, que dicen, oiga, no, la Constitución o la cambiamos o la aceptamos como está, pero si cerdear no, eso de interpretar lo que la Constitución no dice, no vale, hay que ir a lo que la Constitución dice originalmente. Y Trump llenó en su mandato el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de originalistas y gracias a eso se está tirando por tierra mucho de lo que han hecho los progres, ¿no? Es lo que decía Federico el Grande de Prusia, monarca ilustrado. Es muy divertido el caso de ese monarca, porque su padre fue el rey guerrero, bueno, el rey sargento, el que crea el Estado, el ejército prusiano súper disciplinado y nunca hace una guerra. Me recuerda un poco como a Trump, ¿no? Es el belicoso que nunca hace una guerra. En cambio, su hijo, que es el moderno, el tal, se mete, no para de meterse en guerra. Bueno, pues dice una vez, yo hago siempre lo que más me conviene y luego siempre hay un pedante que me lo justifica en derecho. Entonces, claro.